vamos a hablar de los oficios de Cristo. Y para eso vamos a pedirle al hermano Marcelo que se acerque, porque él esta tarde nos va a hablar de Cristo como Rey. Marcelo ha estado con nosotros desde el inicio de nuestra congregación y ha sido realmente una bendición. Marcelo nos viene a visitar desde Perú. La mayoría de sus intervenciones son virtuales, pero realmente el Señor nos ha permitido contar con su compañía, contar con su amistad, con su cariño, y ha sido de gran bendición para nuestra congregación. Entonces los dejo con el hermano Marcelo Carday. Ok, vamos a hablar hoy de algo muy interesante. Para mí en lo personal, cuando estuve preparando esto, fue algo de edificación. Así que yo ruego y espero que el Señor toque sus corazones, así como me tocó el mío cuando hicimos esta preparación. Vamos a hablar de algo muy interesante. Vamos a hablar del oficio de Cristo como Rey, ¿de acuerdo? ¿Quién dice amén si Cristo está reinando? ¿Cristo reina? No, yo no sé si me está bien. ¿Cristo reina? Ok, he terminado, muchas gracias. Ok, entonces, vamos a hacerlo bien simple porque a mí me gusta esto de la teología como lo planteó el pastor Ariel, el doctor Enoel, que presentan un abanico de información, pero que al final agarramos esta información y la aplicamos a nuestra vida diaria. Porque ese es el fin. Entonces, vamos a hacerlos en 3 columnas, muy fácil, y esta presentación va a ser muy cortita, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a hablar, ¿se ve de ahí, no? ¿Se ve bien? Ok, vamos a hablar de la realeza espiritual de Cristo, esta realeza espiritual de Cristo. Como segundo tópico vamos a hablar de la duración de su carácter real, ¿de acuerdo? Y como tercer tópico vamos a hablar de su carácter real sobre el universo. Está interesante eso, ¿no? Está lindo. Ok, entonces lo que vamos a hacer es empezar con el primer tópico, y es la realeza espiritual de Cristo, es la naturaleza de su carácter real. Todo va a girar a su carácter. El carácter que nos hablaba el pastor Ariel es ese que nosotros vamos a imitar. Entonces, vamos a ver en el primer subtema que está fundada en la obra de redención. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a leer acá, lo vamos a releer todos, dice, el regnum gratiae, esto es su reino de gloria, el reino de gloria del Señor. Dice, no se originó en la obra creativa de Dios, sino, y como el mismo nombre lo indica, se originó en su gracia redentora. ¿De acuerdo? Entonces, ninguno es ciudadano de este reino en virtud de su humanidad. Voy a leer esa parte de nuevo porque es importante que la tengamos muy presente. Ninguno es ciudadano de este reino en virtud de su humanidad. Entonces, solamente los redimidos tienen este honor y privilegios. Cristo pagó el rescate por todos los que son suyos y mediante su Espíritu les aplica el mérito, esto es la justificación, méritos de su sacrificio perfecto. En consecuencia, nosotros actualmente le pertenecemos y lo reconocemos como nuestro Señor y Rey. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quiénes son los redimidos? Ustedes saben que redención o redimir significa comprar. Y Dios dice que la Biblia nos enseña que Dios nos compró a precio de sangre. Pero esta redención, cuando nosotros vamos al primer siglo del contexto cultural, dice que esta redención es comprados en el mercado de esclavos. Entonces Dios primero hace la obra de libertarnos. Dios comienza en nosotros una obra, y cuando nosotros ya somos libres, podemos ir libremente al Señor y aceptarlo como nuestro Señor Jesucristo. Y ahí empieza Él a reinar en nuestras vidas. Entonces, sigamos. Es un reino espiritual. Entonces, esta naturaleza de su carácter real está fundamentada en la obra de redención. Segundo, es un reino espiritual. Entonces, este reino espiritual, con la llegada de la nueva dispensación, podríamos decir, de este nuevo pacto que es el Nuevo Testamento, todas las sombras del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, y ese reino teocrático pasó. Ahora, leamos. Dice,
el reino nacional de Israel es el reino digamos que en el reino que Dios, ¿de acuerdo?, era legislador y rey, aquel reino terrenal, en el que el rey terrenal solo era el vicerregente de Jehová, en ese entonces, en el Antiguo Testamento, designado para representarlo. Bueno, esto era antes de la época de los jueces, que ya sabemos qué ha pasado ahí. Entonces, estaba para ejecutar, ¿quién? Este rey terrenal, para ejecutar la voluntad de Dios, porque Dios era el que reinaba, el Yahweh, el Elohim de Israel en ese tiempo. Entonces, para cumplir sus juicios, porque era solo él el símbolo, sombra y el tipo de aquella gloriosa realidad, especialmente según estaba destinada para manifestarse en la época del Nuevo Testamento que nosotros conocemos. Pero sabemos que los evangelios y Cristo vivió bajo ¿qué? ¿Cristo qué cumplió perfectamente? Entonces, ¿Cristo vivió en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento? En el Antiguo. Entonces, nosotros tenemos que tener bien presente esto para entender lo que va a seguir. Vamos haciendo una línea. Entonces, el reino de gracia, el reino gratiae de Cristo es idéntico con lo que el Nuevo Testamento llama el reino de Dios y el reino de los cielos. Ahora, hay una postura, y no voy a ahondar mucho en esto, pero hay una postura que hace una diferencia. Como recién el doctor Enoel nos decía que hay que hacer distinciones más no separaciones. Acá no solamente que hacen unas distinciones ciertas posturas, sino que hacen una separación. Y no está diciendo que el reino de Dios y el reino de los cielos son dos cosas diferentes. ¿Será? Entonces, ¿qué pasa? Que Mateo dice reino de Dios y Lucas dice... ¿Qué dice Lucas? Reino de los cielos. Ahora, ¿por qué esta diferencia? Porque nosotros sabemos que Mateo tenía una audiencia judía, ¿sí o no? Entonces los judíos estaban muy familiarizados con el Tanaj. El Tanaj era la antigua Briva, la T de Torah, la N de Nevin y la K de Ketuvim. Entonces, ese Antiguo Testamento, ellos estaban familiarizados, por eso es que Mateo, al tener una audiencia judía, dice reino de Dios, porque ellos podían entender, estaban familiarizados con esa fraseología y con eso que se decía. En cambio, Lucas, que viene de un ámbito gentil, era su audiencia gentil, entonces no les puede decir reino de Dios, porque son gentiles, no conocían al Dios como conocían los judíos, inclusive los prosélitos. Entonces, reino de los cielos era para los gentiles. Pero el reino de Dios y el reino de los cielos es lo mismo, es exactamente, si nosotros buscamos Mateo 13:11 rápidamente, vamos a buscar Mateo 13:11 y solamente vamos a tocar 2 versículos por tema de tiempo. Entonces Mateo 13:11 dice, y respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces vamos a ir a Lucas ahora. A Lucas en el capítulo 8, en el versículo 1. Ni bien comienza el capítulo 8 de Lucas, dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Entonces, el reino, tanto el reino de Dios como el reino de los cielos, según los evangelios, es el mismo relato. No hay tal cosa como una separación. Podemos hacer una distinción por los distintos oyentes o distintos destinatarios que tenía el evangelio, pero nunca una separación, porque ahí entraríamos en un problema. Entonces, yo acá puse negativo y positivamente. ¿Por qué? Porque podemos de alguna manera impactar negativa y positivamente. Por ejemplo, negativamente para los judíos es que está indicando con claridad en el texto que hemos leído que el reino no es un imperio externo y natural exclusivamente de los judíos. No es exclusivamente de ellos. Mateo 8:11 al 12 y capítulo 21 versos 43, ustedes lo pueden anotar y lo pueden desarrollar ya en sus casas. Positivamente nos enseña que el reino se puede entrar solamente por regeneración.
Que esto es el principio, ya vemos, del Ordo Salutis, ¿no es cierto? Que Dios hace la obra en nosotros, nos libera, nos hace libres, aceptamos, nacemos de nuevo, etc. Y empezamos todo ese orden de la salvación, que es el Ordo Salutis. Juan 3:3, vamos a leerlo rápidamente. Ahí está el versículo del apóstol Juan, capítulo 3, verso 3, que dice: respondiendo Jesús, le dijo, de cierto os digo, o sea que dice amén, amén, lego, dice que el que naciere de nuevo, que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Significa, como dice Hebreos, que solamente la única entrada al cielo, ¿cuál es? O mejor dicho, ¿quién es? ¿O a través de quién es? De Jesucristo. Entonces, solamente podemos entrar a este reino donde el Rey reina a través de la persona de Jesucristo. No hay otro, no existe, hermano, no existe un atajo, no existe un voy a llegar acá primero. No, es que por acá corto camino y llego primero. No existe. Solo es a través de Jesucristo. No hay otra persona, no hay otra puerta que no sea el Señor Jesucristo. Por eso es que Hebreo dice que tenemos que ir a Él en arrepentimiento y fe. Vamos a ver el tercer tópico. Entonces, el tercer tópico dice, está relacionado con la iglesia. Entonces, vamos a recapitular antes de entrar en este último tópico. Dice, está fundada en la obra de redención. Este carácter real es un reino espiritual. Y tercero, que está relacionado con ¿quién? ¿Quién es la iglesia? ¿Esta es la iglesia? ¿Esto? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Cada uno de nosotros somos la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, ¿dónde vive? El Espíritu Santo, ¿dónde vive? ¿Dónde tabernaculizó? En nosotros. Entonces, está relacionado con la iglesia. La iglesia visible, o sea, el cuerpo de Dios, es la más importante y la única organización externa del reino, instituido divinamente. Porque fue el mismo Señor Jesucristo que instituyó la iglesia, ¿o no? La fundó y puso fundamento a través de los apóstoles. Bueno, no nos vamos a ir por esa rama. Al mismo tiempo que es por excelencia también el medio dado por Dios para la extensión de su reino en la tierra. Hermano, para eso estamos acá. Ustedes, como iglesia que nos juntamos, ¿por qué motivo estamos acá? Para aprender esto, ¿no es cierto? ¿Pero con qué fin? Para tenerlo y comentar qué linda fue la conferencia y nada más. ¿Cuál es el fin de aprender? ¿Conocer a quién? ¿Conocer a quién? Pero ¿con cuál es el fin de conocerlo? Darlo a conocer, compartirlo. Por eso es que estamos acá, alimentándonos de la palabra de Dios en diferentes tópicos, en diferentes ángulos, en la cristología, en la soteriología, lo enseñó el pastor Ariel, a la humillación. ¿Y por qué se humilló el Señor? ¿Será para dejarnos ejemplo? Ese es el fin por el cual nosotros estamos aquí hoy, para que aprendamos, prestemos atención y salgamos a la calle a extender ¿qué cosa? Su reino. Su reino. Israel fue la iglesia del Antiguo Testamento, en su esencia espiritual constituye una unidad con la iglesia del Nuevo Testamento. Gálatas 3, de 7 al 9, eso se los dejo de tarea para que ustedes puedan reflexionar en esto. Entonces, dice que los que son, bueno, acá lo tengo resumido, dice que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y en él son benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, esto es en el primer tópico, la realeza espiritual de Cristo. Vamos a ver la duración de su carácter real. Vamos a ver dónde inicia, cuándo es que termina. ¿Qué dice ahí? ¿Desde cuándo es su reinado? ¿Cómo? Yo les pido disculpas porque yo tengo un oído sordo y mi esposa siempre me habla de este lado, entonces tienen que decirlo fuerte. ¿Desde cuándo es su reinado? ¿Y hasta? Bien, doctor Enel tiene que regalar otro libro porque están participando bastante. Como yo no escribí libros. Ok, vamos a ver su principio.
Entonces, acá hay otra postura, y me estoy mordiendo la lengua para no desviarme, pero hay ciertas posturas en la cual no creen que haya un mediador hoy en día reinando. Entonces, creen que Él se sentará en este trono, que ahora para nosotros está sentado, después de un periodo llamado milenial. Entonces, para nosotros Jesucristo reina, hoy, ahora. La pregunta que yo les dejo a ustedes, y para mí en primer lugar, ¿está reinando en nuestros corazones? No lo responda, porque eso es entre usted y el Señor, en su intimidad y en su relación personal con el Señor, si Él reina en nuestra vida. Vamos a ver su principio, y de ahí vamos a ver su terminación. Ahora, dice, la posición que por lo general acepta la Iglesia es que Cristo recibió su designación como Rey medianero en las honduras de la eternidad, como recién leíamos, desde la eternidad hasta la eternidad, ¿de acuerdo? Y que comenzó a funcionar en este concepto inmediatamente después de la caída. No vamos a entrar en el lapsarianismo para nada, doctor, porque ahí tendría que pedir ayuda, pero nosotros ya sabemos a qué se refiere. Tenemos Proverbios 8 y el Salmo 2.6, que es un salmo muy conocido, para que ustedes puedan anotarlo y desarrollarlo. Ya sabemos que por tema de tiempo no lo podemos leer todos los versículos, que es lo que más quisiéramos. Entonces, nosotros sabemos que desde su principio Él está reinando. ¿Cuál es su terminación? La duración eterna de la realeza espiritual de Cristo parece que se enseña con mucha claridad en los siguientes pasajes. Miren todos los pasajes que hay. Y no pude anotar más porque ya el slide ya era chiquito. Pero si bien no tenemos tiempo para leer todo esto, pero nos damos cuenta que todos estos pasajes son exclusivamente bíblicos. O acá dice segunda de Macabeos, o segunda, o no, o es bíblico. Entonces nosotros nos estamos dando cuenta de que ya desde Isaías, 750 años de Jesucristo, de que Daniel en la época de la dispersión de Babilonia, 500 años de Jesucristo, tenemos a Samuel, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos a Pedro en el primer siglo. Entonces hay una cronología en donde la Biblia misma nos está enseñando que durante toda su Biblia, durante todos sus libros, nos deja claro la realeza en su duración eterna y desde la eternidad. Yo a eso digo amén, fervientemente. Entonces, terminamos. ¿Ven que es cortito, conciso? El segundo tópico. El primero, la realeza espiritual de Cristo. El segundo, la duración de su carácter real. Y vamos a ver el tercero, que es su carácter real sobre el universo. ¿Qué nos dice? Dice, su carácter real sobre el universo es la naturaleza de esta realeza. La relación, ahí nosotros tenemos una relación entre el regnum potentae, que es su reino de poder, y su reino de gracia. ¿De acuerdo? Siempre hablando en el tema del reino, de que Él reina. Y la duración de su realeza. Ahora, la realeza de Cristo sobre el universo está subordinada a su realeza espiritual. Prestemos atención aquí. Cristo debe hacer esto en un mundo que está bajo la presencia del pecado. Antes que muriera Cristo, había presencia del pecado, pero el pecado estaba ¿qué sobre nosotros? ¿Se qué? ¿Se enseñoraba? ¿Y ahora puede? No. ¿Por qué? Porque Cristo es el que reina. Cristo es el que puso fin. En Mateo capítulo 1, verso 21 o 27 dice que Él vino a ponerle fin al pecado, y está haciendo alusión a Daniel, cuando dice que vendrá alguien y pondrá fin a la prevaricación. Pero estoy haciéndome ahí fuerza para no desviarme de lo que tenemos preparado. Entonces, Cristo debe hacer esto en un mundo que está bajo la presencia del pecado, no del poder del pecado. Y esta presencia del pecado desaparecerá ¿cuándo? ¿Cuándo desaparece el pecado?
en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por lo tanto Dios lo exaltó con toda autoridad de tal manera que está sobre todos los poderes, fuerza, movimiento en el mundo. Y de esta manera puede asegurar la permanencia de su pueblo en el mundo y protegernos contra toda fuerza de las tinieblas. Ese es el poder de nuestro reino. Entonces, ¿qué hablamos cuando decimos que nuestra salvación se pierde? ¿Se dan cuenta? Que a veces nosotros decimos, sí, Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro Rey. Y por otro lado, tengo que trabajar y tengo que hacer esto porque si no voy a perder la salvación. No hay coherencia. ¿Por qué no hay coherencia? Porque no conocemos la Escritura. Porque no vamos a veces vamos a la Escritura con un preconcepto en la cabeza en vez de entrar a buscar la verdad, que el Espíritu Santo nos ilumine a través de la revelación de su palabra. Ese es nuestro Dios, que nos sostiene. Él nos sostiene la mano. Y una vez estábamos hablando, me acuerdo que con Pastor Ariel estábamos hablando, decía, ¿qué pasaría si yo fuera el que le agarraría la mano a Jesús? Imagínense que ustedes le agarrarían la mano a Jesús y pónganse a pensar todas las adversidades que han pasado. ¿Le hubieran soltado la mano? ¿Ah? Mis fuerzas, agarrado yo de Jesús, yo ya le hubiera soltado la mano en la primera de cambio. Ni bien me pasa algo, ya lo suelto. Pero ¿saben por qué perseveramos? Porque es Dios, es Jesús, que con su amor eterno nos sostiene. Amén. Amén. Sigamos, porque me están haciendo señas que así. Entonces, la duración de su realidad. Dice, el carácter real de Cristo durará hasta la victoria sobre sus enemigos, hasta que la misma muerte sea abolida. Entonces, ¿cuándo la muerte es muerte? ¿Cuándo la muerte es destruida? ¿Cuándo la muerte es destruida? Cuando viene el Señor Jesucristo en su segunda venida y viene así, voy a salvar a mi iglesia, y viene Jesucristo, automáticamente, cuando resucitan las personas, la muerte ya no tiene poder sobre esas almas. La muerte es destruida, la muerte ya no se enseñorea, y parte de ese ejemplo nos dio Jesucristo al resucitar al tercer día. Entonces, ahí está, 1 Corintios 15. Entonces, en la consumación de todas las cosas, el Dios hombre, como bien nos dejó tipificado el doctor Enoel, Dios hombre, no es Dios Kai Anthropos, es Dios hombre, entregará la autoridad que le fue conferida para este propósito en especial. ¿Cuál es? Redimirnos, puesto que ya no lo necesitará más. Retomará su comisión a Dios para que Dios sea todo en todos. El propósito está cumplido, la humanidad está redimida y por tanto el propósito original del hombre está restaurado. Recién el pastor Ariel nos decía que Dios tuvo un propósito para salvarnos. Una de las cosas que me voy a desviar un poquito, porque el pastor Ariel toma el tiempo y si me paso... El domingo pasado me tocó compartir la palabra y yo les compartí un artículo que había leído de este escultor renacentista de Miguel Ángel. No estoy hablando de las tortugas ninja, por si acaso. Tenía un bloque así de mármol grande, así en bruto, así todo cuadrado. Y señor, ¿y qué va a hacer? Le dice a Miguel Ángel. Y Miguel Ángel dice, bueno, voy a hacer un caballo. Ustedes googleen, fíjense las obras de Miguel Ángel, parece que tienen vida. Todo, hasta las arruguitas, todas las cositas le hace a los animalitos. Y claro, el hombre va a hacer un caballo, y le preguntan a él, pero señor, ¿cómo usted puede sacar de algo así cuadrado, en bruto, un caballo? ¿Cómo puede? Entonces Miguel Ángel le mira y dice, bueno, es fácil, le quito todo lo que no se parece a un caballo. Entonces, eso, hermano, es lo que hace el Señor con nosotros. Nos toma en bruto, no estoy diciendo que ustedes son brutos, nos toma así. Lo primero que hace, nos salva, nos libera, para que libremente nosotros lo podamos aceptar. Y después, agarra el cincel y nos empieza ¿a qué? Nos empieza ¿a qué? A golpear. Muy bien, Ronnie. Nos empieza a golpear. ¿Para qué? ¿Para qué nos esculpe? Para parecernos ¿a quién? A Él.
el propósito fundamental por la cual cada uno de nosotros fuimos llamados es para ser igual a Él, a su carácter, como nos compartía el pastor Abel. Y cuando nosotros vamos en ese proceso de santificación, parecernos más a Él, entonces nosotros a través de esas obras evidenciamos con nuestras obras esa salvación que Dios nos dio y vamos madurando. Y ahí es donde nosotros demostramos que Cristo reina. Ahí demostramos que Cristo reina. Toda la Escritura proclama a Cristo como Rey. Salmo 24:7 dice que Él es el Rey ¿de qué? De gloria. Yo voy a decir Cristo Rey de Él y ustedes dicen lo demás. Daniel 4:37 dice que Cristo es el Rey de Él. El Evangelio dice según San Mateo capítulo 2 verso 2 dice que Él es el Rey de los... Evangelio según San Juan capítulo 1 verso 49 dice que Él es el Rey de... 1 Timoteo 1:17, Rey de los... Apocalipsis 15:3 dice que es el Rey de los... Apocalipsis 19 de una manera resumida dice que Él es el Señor de señores y Rey de reyes. ¡Qué lindo! Ahora viene algo mejor. ¿Cristo reina en tu vida? Amén. ¿Cristo reina en tu vida de verdad? ¿No habrá un poquito de hipocresía en nosotros? ¿No habrá un poquito de algo que tengamos que el Señor nos siga esculpiendo? ¿Será? Hermano, hasta aquí la presentación. Agradezco a Dios la oportunidad de poder haber estado enfrente de ustedes. Y rogar al Señor que verdaderamente reine en nuestras vidas. Verdaderamente reine en nuestras vidas. Dice que una persona llegó al cielo y lo recibe un ángel. Con esto termino, Pastor Jonathan. Sí, porque viene seguridad y te sacan. Entonces el ángel le dice, bueno, Señor, tengo que llenar un formulario. Dice, ¿usted vino al cielo por qué? ¿Por leer mucho la Biblia? Y el Señor dice, no. Ya, no. ¿Por creer en Cristo? No. ¿Y la iglesia? ¿Fue a la iglesia? No. ¿Se bautizó usted? No, tampoco. Un ratito. Saca su teléfono. Hola Pedro, un favor, vení a ayudarme. Y lo llame, viene Pedro y se acerca y dice, Pedro, tengo un problema con este señor que acaba de llegar al cielo. No. Y Pedro dice, sí, ¿qué pasa? Y dije, mira el formulario, todo. A ver, ¿Usted nunca fue bautizado? Y el hombre dice, no. ¿Nunca fue a la iglesia? Y el hombre dice, no. ¿Y leyó la Biblia alguna vez? No. ¿Y hizo buenas obras? No, al contrario, fue un ladrón, fue un delincuente. ¿Y qué hace? Mirá en la calle, ¿qué pasó acá? Necesitamos más revelación. Y al final se lo cuenta en la próxima conferencia también. Entonces le preguntan, hagamos una cosa, agarran el formulario, ¿cómo es que usted llegó al cielo? Y estaban todos, ¿viste? Cuando estamos por ver algo y que nos van a decir, en el trabajo que nos van a aumentar el sueldo que estamos haciendo. Entonces el hombre dice, bueno, no sé, yo me porté mal, me crucificaron y el Señor del medio me dijo que iba a estar en el paraíso. Gloria al Señor, gloria a Jesús porque Él reina, gloria a Dios.